noches, soy Marcela Fama Pereira, pediatra, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría y hago parte del equipo coordinador de nuestro diplomado de nutrición y puericultura. Y esta noche queremos darle la bienvenida a nuestro foro en vivo con la metodología que utilizaremos vamos a hacer unas presentaciones para lograr dejar un espacio para todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan y que hayan tenido a lo largo y surjan algunas preguntas. Somos conscientes de las dificultades que han habido con esta pandemia y todo lo que ha implicado en el cambio de rutinas y en los hábitos para todos, y es precisamente en esto sobre lo que queremos hacer énfasis en este evento, en esta reunión de esta noche, que más que conferencia queremos hacerlo estilo. Tengo el placer de presentar a mis compañeras y coordinadoras la doctora Ángela Giraldo, médico pediatra y puericultora desde la ciudad de Pereira, quien nos acompaña, y la actual secretaria de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y la doctora Clara Rojas Montenegro, nutricionista clínica infantil y quien nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. Entonces, les doy las bienvenidas a mis compañeras, a ustedes, agradecerles por estar presentes, conectados y por todo el esfuerzo y dedicación para que este curso nos sirva para aprender a todos cada vez más sobre el manejo de la nutrición y la puericultura de la población infantil. Bienvenidos. Y entonces los dejo en este momento con la doctora Ángela Giraldo, quien empezará con su conferencia o con su presentación en el día de hoy. Hola, buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hacemos este evento con mucho cariño y sobre todo para redondear algunos conceptos de puericultura y nutrición sobre todo en esta época de pandemia. Ahí no está para compartir pantalla, Oscar. Ahorita compartió. Un momento, por favor, qué pena. Mostrar pantalla. Acá, listo. Ok, perfecto. Bueno. Otra vez. Oscar, qué pena, no me da para compartir pantalla. Tranquila, doctora, ya le soluciono, ¿listo? Ok. Nos excusan un momento, que aquí trato de poner compartir pantalla, pero no me da. Ya lo pongo acá. Ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Listo, entonces, a ustedes muchas gracias de nuevo entonces por asistir a este seminario. Vamos a poner acá, no he ocultado las cámaras. Ahí está perfecto. ¿Me ven ahí? Sí, señor. Ok, bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de puericultura y pandemia. En puericultura y pandemia, lo más importante es que esta pandemia, el COVID-19, nos llegó sin previo aviso. El mundo se detuvo, no nos avisaron y sobre todo el COVID-19 seguirá con nosotros por un tiempo que todavía no sabemos. ¿Cuál es la realidad de nuestra infancia? La infancia en este tiempo de pandemia es que no podemos regresar a la antigua normalidad y posiblemente nos vamos a demorar mucho tiempo o no vamos a llegar de nuevo a lo que hacíamos en enero o en febrero de este año y en los años pasados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que replantear unas nuevas alternativas, no solamente en la crianza de nuestros hijos, sino en nuestro quehacer diario, en el trabajo, en las rutinas y en todo lo que vamos a hablar. Pero lo más importante es que este cambio debe llevar a una resiliencia. Todos nosotros debemos ser conscientes de que tenemos que salir avantes de toda esta situación y le tenemos que dar ejemplo a nuestros niños. Y eso se llama resiliencia.
Las siguientes 3 diapositivas van a hablar de un artículo muy interesante del alto costo del COVID-19 en los niños del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo publicaron en junio del 2020 con unas apreciaciones que tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber. El primero, el impacto de la pandemia en el desarrollo mental, emocional puede ser devastador. A largo plazo todavía no lo sabemos, pero posiblemente va a ser así. Esto queda invisibilizado ante la baja incidencia del nivel clínico de la infancia. Para poder contextualizar, les muestro este cuadro que lo saca día a día el doctor Pablo Vázquez eh, en Twitter y lo pueden seguir ustedes, lo que son los datos de Colombia del COVID-19 en menores de 18 años. Estos datos al 10 de noviembre dicen que el 10 de noviembre reportaron 4 fallecidos, que los acumulados en niños son 87.779, ustedes saben la cantidad grandísima de mayores de 18 años, que los casos nuevos solo representaron el 10 de noviembre el 0.6%, en ninguno de los casos ha subido más del 1.2 en toda esta época de pandemia. Los recuperados, a diferencia de los adultos, son del 94%. Si ustedes ven las estadísticas de los recuperados adultos, nunca llegan a más del 75%. Hospitalizados, solamente el 1.9%. Pacientes en UCI pediátricos menores de 18 años el 10 de noviembre, el 0.1% de todos. Y los fallecidos en el total de la pandemia solo son el 0.2%. Entonces podemos darnos cuenta de que el COVID-19 como tal directamente no está afectando a los niños tan gravemente como en los mayores de 18 años, pero los impacta desde otro punto de vista, que es lo que vamos a ver y lo que ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro de los conceptos del Banco Interamericano de Desarrollo dice que se estima que la mortalidad infantil global podría aumentar por primera vez en 60 años, debido a efectos indirectos en cuanto al estado nutricional infantil y sobre todo a la falta de acceso a los servicios básicos de salud. Recordemos que o no hay acceso porque hay mucho más teleconsulta, o a los papás les da miedo y temor a llegar a un sitio de salud. Este aumento podría ser entre el 10 hasta el 50%. Y esto debido a que a la desnutrición aguda, bajo peso para la talla. Aquí hay que tener en cuenta esa inseguridad alimentaria, porque muchos de los niños la única comida que tenían era en su escuela y ahora no la tienen. A la reducción de disponibilidad de antibióticos para neumonía, porque muchos de las multinacionales están casi que o con los adultos o buscando las vacunas. Asepsis neonatales por males controles de las mamás, porque todos los controles son en teleconsulta o no asisten, y a la falta de solución de rehidratación oral para la diarrea. Existe además la evidencia alarmante en varios países del incumplimiento de los calendarios de vacunación. Nosotros hemos bajado la vacunación y eso es una de las campañas muy importantes de la Sociedad Colombiana de Pediatría que tenemos que incentivar para que los niños vayan a los centros de vacunación. Podemos vacunar a los niños seguros, pero eso somos nosotros como personal de salud los que tenemos que darle ese empujoncito a esas mamás y a esos papás que tienen miedo en ese sentido. La última concepto del Banco Interamericano de Desarrollo habla de la disrupción de los servicios en la primera infancia, ya sea por centros de cuidado, preescolar, programas de acompañamiento a la familia. Eso no tiene precedentes. El esfuerzo que se tiene que hacer de mantener el contacto de los niños y sus familias con la parte de salud es muy difícil y generalmente es de forma remota. Se espera entonces unos impactos negativos en el desarrollo infantil y en el aprendizaje. No van al colegio, están encerrados y vamos a tener muchos problemas que vamos a hablar ahora, y eso va a repercutir en una pobre salud física y en un estado mental alterado en los niños. El impacto del nuevo coronavirus podría afectar no solo el desarrollo en los niños de la región como es Latinoamérica, sino aumentando los índices de pobreza. Los padres no tienen trabajo, los niños los ponen a trabajar, disminuye el acceso a servicios básicos porque no tienen con qué, y empeora entonces la salud mental, porque padres que no trabajan se vuelven más agresivos, puede haber maltrato y muchas otras cosas dentro del hogar. Y los grandes avances que se habían obtenido en toda esta parte de salud pública, pues van a ir en retroceso.
Entonces eso es como una cifra alarmante en que todos tenemos que estar pendientes y entonces que se ha generado una desigualdad social increíble y en nuestro país se ha impactado también. ¿Qué pasa con nuestra infancia? Nuestra infancia entonces empieza a tener falta de rutinas, sedentarismo, los han tenido confinados en las viviendas, reducen sustancialmente la actividad física y van a tener menos oportunidades de aprendizaje porque no van al colegio ni están compartiendo con sus pares. Aumento en el tiempo que pasan frente a una pantalla, ya casi que en algunos momentos la pantalla, los videos, el celular o la tablet son la nana de los niños, las cuidadoras de los niños porque los entretienen mientras los papás trabajan. La alteración en el desarrollo de los patrones de sueño, adquisición de dietas menos saludables que también vamos a ampliar un poco, la escolarización y el abuso sexual y el maltrato que se ha aumentado y que todavía no tenemos unos datos reales. Recuerden que cuando hay un abuso o maltrato son los niños los que le dicen a sus compañeritos del colegio o a sus profesores, generalmente ellos, a dónde van a poner la alarma. Entonces no están escolarizados, no tenemos la información suficiente. Quizás lo más importante de la infancia es el estado socioemocional y sus niveles de estrés y ansiedad. También pueden verse afectados por una reducción en la calidad y en la cantidad de interacciones con sus cuidadores, la falta de socialización, no ir al colegio, no estar con sus educadores, no estar con sus maestros. Si están dentro de la casa, a veces hay colapso desde el punto de vista mental, no solamente de los papás, sino de los niños, y se vuelve una interacción bastante nociva. En tiempo de pandemia, eh, la actividad física disminuyó en un 80%, gravísimo. Gracias a Dios se ha recuperado y la Sociedad Colombiana de Pediatría ha sido, digamos, una banderada en visibilizar de nuevo los niños, porque los teníamos completamente invisibilizados. Entonces, esa actividad física disminuyó en un 80%, pero las pantallas aumentaron en un 90%, o sea que tenemos niños sedentarios pegados de unas pantallas. Grave, porque eso nos va a repercutir en su salud mental y en su salud física. Este es un estudio que se hizo en Colombia en el que se demostró que el 42% de los niños presentaban signos relacionados con habilidades académicas. UNICEF habla de que solamente una tercera parte de los niños que reciben educación virtual aprenden, el resto no. O sea que no hay aprendizaje. Y que el 88% de los niños presentan síntomas relacionados con su salud mental y comportamiento, conductas regresivas, se vuelven a orinar en la cama, hacen berrinches y pataletas, empieza el mutismo, hay alteración en la comida, y esto es real. Esto es de Colombia, de junio de este año. Son encuestas en hogares de todos los estratos. Tenemos que estar entonces muy pendientes de esta parte. ¿Qué pasa? El COVID-19 nos da incertidumbre. ¿Por qué? Porque es impredecible. ¿Qué habíamos pensado? ¿Qué me está demostrando Europa? Europa hizo su pico y bueno, ya quedamos bien, ya salimos de esta. No, están otra vez en un nuevo pico. Entonces, este COVID-19 es impredecible. Todo lo que digamos hoy, posiblemente mañana o en 6 meses o en un año, puede que no sea cierto. Todos los días hay una nueva información, todos los días estamos aprendiendo que si tapabocas, no tapabocas, que si distanciamiento, que si no distanciamiento, que si hay reinfección o hay en los nuevos picos, toda esa parte. Todos los días tenemos que aprender, tenemos que leer, porque esto cambia el día a día. ¿Y quién lo ha demostrado? Europa. Europa pensó que ya estaba controlado y vuelven a tener rebrotes con una gran mortalidad. Por eso entonces tenemos que hablar también de la nueva medicina. Nosotros no vamos a tener una medicina igual a la que teníamos en enero, en febrero o los años anteriores. Y esa nueva medicina, ¿qué tiene que ver? Primero, todos estamos enfocados en la vacuna, estamos pensando en la vacuna, pero cuando ya empieza a haber reinfección y todo, vamos como creando angustias y decir, si va a ser la solución la vacuna, igual muchas multinacionales, mucha industria farmacéutica está desarrollándolas, confiemos que vamos a tenerla. Pero ahora, ¿cuál es la vacuna que tenemos que utilizar? Esta vacuna. El uso del tapabocas, el lavado de manos continuo y el distanciamiento social. Definitivamente esto es lo que nos puede salvar en este momento y evitar el contagio. Por eso, como decimos, la medicina nunca va a ser como antes,
vamos a tener un cambio y nosotros tenemos que migrar. ¿Y migrar en qué? En resiliencia, pero también en seguridad para nuestros pacientes. Hay una nueva óptica del ejercicio médico de actualizarnos, ya podemos tener videoconferencias, Zoom, con conferencistas connotados que posiblemente no hubieran llegado a nuestro país. Entonces esa es una nueva manera de actualizarnos, pero la nueva óptica en el ejercicio médico es que vamos a tener que tener un, digamos, equilibrio entre la virtualidad y la presencialidad y vamos a tener que ir aprendiendo. De acuerdo a las edades, posiblemente los médicos y el personal de salud muy joven no va a tener tanto problema. Nosotros vamos migrando a esa nueva normalidad para poder apoyar a quién, a nuestros niños. ¿Qué podemos hacer para impactar menos a nuestra infancia? Primero, crear unas rutinas en casa. Las rutinas dan seguridad, dan tranquilidad, porque si me encerraron y fuera de eso no tengo rutinas, pues yo me voy a ver como en dónde estoy, por qué estoy aquí. Entonces, si voy a tener unas rutinas que generalmente, digamos, si los niños iban al colegio a las 7, ellos deben levantarse a las 7, si tenían un recreo a las 10 lo deben hacer. Eso les da seguridad y tranquilidad. Indican que esa situación está bajo control, pero si la gente empieza la familia empieza a almorzar 4 de la tarde, a desayunar 10 de la mañana, ellos todo eso lo van a recibir y van a tener intranquilidad y angustias. Eso da estabilidad emocional, las buenas rutinas, atenúa los temores reales, es una herramienta valiosa para gestionar las emociones, aporta la perseverancia, la constancia, la regularidad, dan un sentido del orden del que nace hacia la libertad. Las rutinas diarias son para los niños lo que las paredes son para una casa. Si los niños tienen rutinas, tienen una buena seguridad, se van a sentir mucho más tranquilos. Entonces, ese es un consejo que nosotros debemos darle a todas las familias. En el sueño, que es otra, digamos, de los impactos grandes que ha tenido la pandemia. Primero, el sueño es una rutina, no debemos estar ni los niños ni nosotros con pijama todo el día. Si ellos van a hacer una siesta, la siesta corta o la siesta que normalmente hacían. Deben dormir en la cama, en la noche en la cama, no en un sofá, no en otro lado. En los niños, sobre todo, no utilizar pantallas las 2 horas antes de dormir para evitar que ese sueño no sea reparador. El sol también es muy importante, el sol no solamente por la vitamina D, por la parte inmunológica, sino también porque ese sol también le ayuda a todos esos fenómenos neuroendocrinos para que el niño concilie el sueño. Y evitar noticias alarmantes, evitar que los niños vean los noticieros, nosotros también, solamente de pronto los titulares y saber qué pasa en el país, pero eso también puede angustiar. Un sueño reparador es salud mental, no solamente para ellos, sino para nosotros también. La actividad física, la Organización Mundial de la Salud habla de unas rutinas que deben seguir. Si son bebés o menores de 1 año, se debe realizar en los bebés ejercicios varias veces al día, de muy corta duración. Los bebés que no son capaces de desplazarse deben hacerse los ejercicios, deben permanecer tumbados boca abajo 30 minutos durante el día, o sea, pueden ser 5 minutos, 10 minutos para que ellos aprendan todo su desarrollo. Ese es el desarrollo o la actividad física menores de 1 año. Ya empezar a gatear, pero que no estén, digamos, encerrados en un corral o muy limitados desde que lo pueda la vivienda o al aire libre como ya el gobierno los ha dejado. En niños menores de 5 años deben realizarse actividades físicas con un nivel de intensidad variable durante 180 minutos al día, es decir, 3 horas. Y los niños entre 3 y 4 horas deben tener 60 minutos, es decir, 1 hora con una intensidad un poco más fuerte. Es decir, necesitamos actividad física, necesitamos un buen sueño y necesitamos una buena rutina. En los adolescentes sí que es importante. Todos los adolescentes y niños deben practicar una actividad física, mínimo de moderada a alta por ahí, por 1 hora diaria, al menos 3 días a la semana, ojalá mucho más. Y deben hacer ejercicio de más de 60 minutos. Cuando lo hacen, generalmente aportan unos beneficios de salud grandísimos. En el regreso al colegio depende del acuerdo del momento epidemiológico. Es muy importante y eso también va en acuerdo con la familia. Depende de cómo esté la familia, de la seguridad que tiene, de que la familia evalúe la institución a la que va a remitir a su niño para que vaya,
pero el momento epidemiológico es muy importante. Si hay un pico, lo ideal es que no vayan al colegio, pero si ya digamos hay una meseta o ya va bajando ese pico de enfermedad, podemos concertarlo con la familia, un acuerdo con la familia, el médico o el personal de salud también puede ayudar a esa decisión. Lo ideal ahora es solamente la alternancia, se debe evaluar muy bien que la institución educativa tenga una buena ventilación, que no haya conglomeración, que se puedan lavar las manos con cierta frecuencia, que tenga unas buenas normas de bioseguridad. Esto volvemos a lo mismo concertado con los padres de la institución y hay que tener muy en cuenta los niños que tienen comorbilidades significantes y abuelos en casa con comorbilidades, se debe evaluar con el médico si regresan de manera, o sea, si hay presencialidad o no lo hay. Eso es muy importante y lo termino diciendo que es una decisión individual de cada una de las familias, para que ellas se sientan tranquilas y la institución confíe y la familia confía a sus hijos en la institución. Pero tenemos que pensar que los niños necesitan socializar, estar con sus pares, empezar el aprendizaje. Recuerden, UNICEF dijo en agosto de este año, solamente 1/3 de los niños que tienen educación virtual están aprendiendo como lo deben ser. En salud mental, Organización Mundial de la Salud habla de que mantener las rutinas que ya lo dijimos, permanecer, digamos, con los padres en casa, comentar a los niños sobre COVID-19. En muchas páginas de internet hay unos cuentos muy lindos en que por lo menos los niños lo entienden porque ellos dicen, perdón, en febrero me sacaron del colegio, me encerraron en la casa, mis papás están conmigo, no me dejan salir a ningún lado, ellos tienen que entenderlo. Los niños tal vez pueden ser los más respetuosos con las normas de bioseguridad cuando lo entienden, ayudar con el aprendizaje en casa y asegurar un tiempo para jugar, que eso es otra cosa. A veces los colegios dejan que los niños, y no importa las edades, empiezan desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No, de acuerdo a las edades debemos mirar la virtualidad, ellos deben descansar, porque ya hemos visto niños que están hastiados de la pantalla, que ya no quieren ni aprender y lo único que quieren jugar. Y a veces con jugar también se aprende. Ayudar a encontrar formas positivas de expresar los sentimientos, el miedo, la tristeza, hacer actividades creativas, jugar, pintar, cocinar, que vamos a hablar ahora, ayudar a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares vía Zoom, vía internet, vía videollamada, porque ellos tienen que sentirse además que no solamente está su familia más cercana con ellos, sino que también tienen a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos y que puedan compartir, asegurarse que no pasen mucho tiempo en la pantalla y que también realicen otro tipo de actividades, cantar, bailar, hacer un pastel, jugar en el patio, salir al jardín, si pueden salir a la calle o a un parque en momentos en que no hay muchos niños también, pero que tengan otros niños que vean y digan, pero es que también hay otro mundo. Tenemos una nueva normalidad, pero nos tenemos que ir acomodando a ella, ir, digamos, no hacer el síndrome de la cabaña, que es todo el mundo encerrado, no salen ni siquiera al antejardín, ni siquiera a tomar el sol. Tenemos que tomar esa conciencia, intentar que tenga menos tiempo en los videojuegos y mucho más tiempo al aire libre en salud mental. Termino entonces mi parte de esta conferencia de introducción diciendo lo que dice Sonia López Iglesias, que es madre, maestra, psicopedagoga española, y dice, dar a nuestros niños recursos personales necesarios para poner la mano a lo impredecible, para saber librar con lo inesperado, para abrazar el cambio y disfrutar con lo incierto. Eso es lo que tenemos que hacer con los niños. Ahora entonces doy paso a el decálogo de nutrición. Gracias, doctora Ángela, por esta magnífica intervención inicial. Perdón un segundo, ahí está compartiendo ya. ¿Tú lo haces? Ya. Hola. Buenas noches. Bueno, queremos dar paso ahora a lo que llamamos el decálogo de alimentación saludable, pero que realmente también consideramos que son diferentes tips y recomendaciones que podemos tener
para una nutrición más saludable y retornar a los hábitos, hábitos saludables de alimentación en esta difícil situación que hemos atravesado casi que durante todo el 2020, como es la pandemia por coronavirus. ¿La pongo yo? Okay. ¿Ahí le están viendo mi pantalla? Listo. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, vamos a ir mencionando diferentes aspectos y los cuales vamos a ir comentando entre todos, y si tienen opciones y prefieren hacer preguntas o algo, lo pueden hacer a través del chat de la plataforma. ¿Qué vemos acá? Que definitivamente esta pandemia nos ha traído situaciones muy difíciles, ha trastornado toda la dinámica familiar y toda la vivienda, como las normas tenidas en cada familia, y esto ha hecho que las actividades cotidianas, como por ejemplo el aumento del sedentarismo tanto en la familia, incluidos los niños, dado por la mayor exposición a las pantallas, a la enseñanza virtual y a todos estos aspectos, lo cual ha contribuido a que se alteren todas las rutinas y los hábitos y que estemos ahora con tendencia al sobrepeso y a la obesidad, lo cual se ha incrementado más en esta época. Por eso nuestra primera recomendación es que debemos transformar la pandemia en una oportunidad para crear estas rutinas y una alimentación saludable para la familia. Perdón, un segundo. Ya. Para nuestros hijos y para la familia. Entonces, una recomendación muy valiosa porque nos habla de lo que mencionaba ahorita la doctora Ángela, esa resiliencia que necesitamos todos, esa fortaleza interior para superar todas las adversidades y lograr tener un éxito en nuestros resultados de todo lo que nos propongamos en la vida. Y entonces pasamos a la segunda recomendación, en la cual me pueden ayudar aquí mis compañeras, y vamos a ver que para empezar a tener una alimentación saludable, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Tenemos que planificar las compras, hacer unos menús saludables idealmente para la semana, para que cuando vayamos al supermercado o al mercado a comprar las cosas, realmente sepamos qué tenemos que comprar y que tengamos preferencia por escoger alimentos saludables. Porque es que podemos tener una falsa ilusión de que si compramos enlatados o paquetes, estos pueden durar más tiempo, o sea, lo que llamamos la despensa a largo plazo. Y resulta que estamos comprando alimentos que no son nutritivos, los enlatados son ricos en sodio, los paquetes son ricos en calorías vacías, pobres en nutrientes, y con eso podemos estar alterando muchísimo y estar predisponiendo a estos niños al sobrepeso y obesidad, además de una desnutrición oculta, que es la que llamamos la desnutrición por hambre oculta, por déficit de micronutrientes. Entonces, le doy paso a Clarita para que nos amplíe esta segunda recomendación. Yo creo que sí, mira que estamos a hablar de tips de alimentación saludable en tiempos de pandemia. Si nosotros recordamos un poquito, hasta hace muy poco tiempo, cuando hablábamos de alimentación saludable, siempre una de las recomendaciones importantes era que estábamos pensando con el deseo de volver a la alimentación familiar, de que era tan importante el consumo de los niños de comidas rápidas, sus comidas eran fuera de la casa, dependían mucho del colegio, de terceras personas, y parte de lo que añorábamos era volver a la familia para establecer nuevamente rutinas y volver a tener control bajo la alimentación. Y volvimos. La pandemia nos hizo volver. Desafortunadamente, lo que se ha visto no es eso que añorábamos, que era volver a la alimentación familiar, nos aseguraba una alimentación más saludable.
Veamos un poquitico, recordemos los noticieros en el comienzo de la pandemia, cómo veíamos filas y filas en los supermercados de la gente con mercados muy llenos, llenos de enlatados, de salsas, de paquetes, y acabaron todas las existencias en los supermercados de esas comidas que perduraban mucho tiempo, muy poco perecederas, pero muy poco saludables. Entonces, contrariamente a lo que pensábamos, la alimentación en la familia se volvió por la ansiedad, porque no sabíamos cómo el futuro, cómo iba a ser la adquisición de alimentos, se llevó fue a adquirir una cantidad de alimentos casi que para evitar el hambre, para tener existencia, pero donde no estábamos pensando en lo saludable. Alimentos perecederos, frescos, saludables, frutas, verduras, eso no fue lo que constituyó el mercado. Entonces, a raíz de eso, varias publicaciones, entre eso la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, empezaron a hablar de cómo es importante planificar compras y hacer menús saludables, porque es que no es comprar por tener existencia de alimentación en la casa, es poder, ya que sabemos que tenemos disponibilidad de alimentos, que hay la seguridad alimentaria, el acceso a los alimentos puede estar, podemos tenerlo a mano. La inseguridad alimentaria no sabemos hasta dónde nos deja en determinados sitios tener la disponibilidad de todos los alimentos que queremos por poder adquisitivo o por disponibilidad en general, pero el llamado es a planificar las compras. Efectivamente, volvemos a la alimentación de familia, pero veamos cómo el lunes vamos a hacer torta de zanahoria, el martes cómo vamos a hacer ensalada de verduras, el miércoles, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a planear la alimentación para asegurar que sea saludable y de esa forma planificar las compras? Solo en esa forma logramos evitar o por lo menos disminuir algo que ya estamos viendo, y es cómo se está afectando la situación nutricional en los niños. Cada vez vemos niños que están consultando porque se subieron de forma significativa en la pandemia, porque comieron, volvimos a comprar todos esos alimentos poco saludables. Muchas familias que hasta tenían sus rutinas controladas volvieron por tener una alimentación más placentera, entre comillas, en la familia, entonces volvimos a comprar cosas que no son saludables, no se planean los menús, no se planea la alimentación, los niños están comiendo desordenadamente. Entonces, para evitar eso, qué bueno, planear las compras, planear los menús, hacer las compras sobre esos menús saludables, y en esa forma podríamos llegar a disminuir la compra de estos alimentos muy procesados, enlatados, poco saludables y muy ricos en calorías vacías. Gracias, Clarita. Y de hecho, nuestra tercera recomendación tiene que ver con algo que ya mencionaba la doctora Ángela en un comienzo, y es que consideremos esta alimentación familiar como una oportunidad invaluable para volver y retornar a la mesa, para compartir en familia una deliciosa alimentación saludable. Y esa es una recomendación valiosísima que quizás también la doctora Ángela los puede complementar un poco. Claro, es muy importante. Yo pienso que hemos recuperado la mesa del comedor, que posiblemente o no se usaba o se usaba para otras cosas. Entonces es muy importante, y en este momento recuerdo mucho un refrán o un proverbio español que el doctor Juan Fernando Gómez, un gran poricultor colombiano, lo repite en casi todas las conferencias, que se llama: Fray ejemplo es el mejor predicador. Es decir, que si ven a los papás comer bien, disfrutar la comida, posiblemente ellos mismos van a hacer exactamente lo mismo. Y esa parte es muy importante. Bueno, entonces, en ese orden de ideas tenemos
que retomando rutinas, hábitos y alimentaciones en familia, surge esta cuarta recomendación, como es cocinar en familia y de forma divertida, aprendiendo a hacer platos saludables. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que así como vamos a retornar a la mesa para compartir en familia, igualmente podemos hacer cocina divertida con tus hijos, pero aprendiendo siempre a hacer platos saludables, que tengan una variedad. ¿Qué entendemos por platos saludables? Una variedad de alimentos que te ayuden a crecer de forma sana y que respondan a las necesidades para un desarrollo óptimo, favoreciendo también el neurodesarrollo. Y en este punto yo creo que también Clarita nos puede complementar sobre qué es realmente cocinar en familia haciendo platos saludables. Sí, mira, parte de compartir en familia y parte de lo que nos ha llevado a esta situación es a que la familia pueda cocinar juntos y de hecho lo vemos cómo muchos pacientes y cómo se ha tratado de mitigar el problema tratando de hacer platos saludables, platos, perdón, muy ricos, pero ¿qué es lo que hemos empezado o vemos en la consulta, vemos a los papás qué es lo que estamos cocinando? Estamos aprendiendo a hacer postres, estamos viendo, empezando a hacer platos que son muy ricos, pero muy pobres en nutrientes. Y lo que la información debería dirigirse es cómo aprovechar este momento para retomar un poquitico las palabras del doctor Gómez. Fray, ejemplo, si nosotros le enseñamos al niño a cocinar, a cómo preparar unas verduras ricas, a cómo hacer un exquisito postre con frutas saludables, con yogures, con alimentos menos ricos en calorías, a cómo preparar proteínas en diferentes formas, a hacer las diferentes formas de preparación de huevo, pero con huevos agradables, a hacer pancakes de pronto de avena con frutas o pancakes variados de diferentes frutas, cambiar los desayunos, cambiar las comidas intermedias, preparar, hacer reuniones de familia, cocinando todos y aportando todos algún plato saludable, debería ser una buena oportunidad, pero no preparando las mejores tortas, no preparando los mejores postres, los más calóricos, sino poder mezclar este tipo de alimentos para aprender un poquito cómo son los alimentos saludables y cómo los podemos disfrutar en la mesa. Además, yo creo que tenemos que hablar del trabajo en equipo. O sea, es un trabajo en equipo no solamente cocinando, sino luego organizando, o sea, es todo, es absolutamente todo. Entonces, no solamente es hacer su plato rico, sino venga, vamos a hacer el trabajo en equipo y ayudemos todos a arreglar la cocina y uno hace una cosa y otro y se vuelve mucho más agradable, pero también le estamos dando ejemplo y hábitos para la vida posterior. Gracias, Angelita. Entonces, siguiendo con nuestro decálogo, tenemos un quinto punto que es supremamente importante y en los minutos anteriores, en la intervención anterior, lo comentó la doctora Ángela varias veces, la importancia que es no romper las rutinas y horarios de alimentación. Por eso, la recomendación es siempre establecer rutinas y seguir con los mismos horarios. ¿Esto a qué nos llevó? Esta pandemia nos llevó a estar desorganizados, a estar en la casa todo el tiempo, en un computador, quizás a estar alimentándose en cualquier momento y a cualquier hora. Y realmente eso sí alteró mucho la dinámica. Por eso la recomendación es comer en el comedor, que es el sitio indicado y adecuado donde debemos ingerir los alimentos y no haciendo otras actividades. No vamos a estar almorzando y con el celular, con el computador o con los videojuegos, porque definitivamente el momento para la alimentación es para eso, es para alimentarse. Igualmente, lo ideal y lo que queremos siempre es que hagamos de la alimentación un momento placentero y de aprendizaje. Y eso es muy válido en todas las edades, pero muchísimo más importante en la etapa de lactante, donde estamos con la alimentación complementaria, induciendo a los niños a
alimentación saludable con la generación y creación de sus propios hábitos en cuanto a horarios, a frecuencias, a tiempos y a los diferentes alimentos que deberían ingerir. Entonces es supremamente importante seguir estableciendo estas rutinas y horarios, pero no solo de alimentación, también de actividad física, el horario para el sueño y las demás actividades cotidianas que deben ir haciendo en el día a día. Mira que complementando un poquitico esto, recordemos que cuando hablamos de dificultades de alimentación y cuando hablamos de problemas de alimentación, bien sea relacionados a situaciones especiales, ambientales, relacionadas con malnutrición, siempre hablamos de la dificultad de alimentación y como los niños que tienen dificultad para comer bien, los niños que son muy selectivos, que no se logran sentar en la mesa. Parte de las recomendaciones que damos es establezcamos horario de comidas, sentémoslo en la mesa para comer, que tengan los 20 a 30 minutos para comer. Cuando eso no se logra, viene el desorden de alimentación. Lo mismo pasa en la situación contraria, los niños con sobrepeso. La recomendación es limite, cada vez que quiera comer algo, siéntese en la mesa al comedor y coma a sus horas. Si comemos a toda hora, si no establecemos esas rutinas de alimentación, ahí vemos niños que se levantan a cualquier hora, tienen la despensa a la mano, tienen la nevera a la mano, entonces van, están en clase, se levantan, van y cogen algo de la nevera, se sirven algo y siguen en clase. Los papás están trabajando con el plato de la comida al lado cuando hay plato, cuando no son los alimentos que tomamos. Entonces, esas rutinas se han perdido mucho y se dejó de disfrutar la alimentación. La alimentación es un acto desde todo punto de vista para disfrutar. De hecho, todos lo celebramos con comidas. Desde el nacimiento en adelante, siempre se celebra con una comida. Entonces, es algo de celebrar y qué rico tener esta oportunidad que a la fuerza tuvimos que hacerlo y poder disfrutar cada una de las comidas. Aprovecharlo, ¿no? Aprovechar este Aprovecharlo. Y bueno, Clarita, yo quiero que nos sigas con este tips número 6, que es supremamente importante porque hemos hablado muchísimo que la alimentación saludable, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que consumir? O sea, cuando hablamos de una alimentación saludable, sabemos todo lo que ojalá cero azúcar, bajo de sal, bajo de grasa, pero bueno, ¿por qué consumir muchas frutas y verduras? O sea, háblanos un poquito más sobre esto, como en unos consejos más prácticos de realmente qué es alimentación saludable y por qué ingerir más frutas y verduras. Frutas y verduras y otros alimentos. Recordemos que la alimentación saludable tiene una definición muy clara y es, haciéndolo resumidamente, es brindar salud al niño pequeño y a las personas en general, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, los alimentos tienen un valor nutricional especial y tienen un valor para la salud especial. Las frutas y verduras, por ejemplo, son las principales fuentes de vitaminas, de fibra, de antioxidantes. Como cuando uno está enseñando, recuerde que son antioxidantes, cómo ayudamos, cómo los antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades, a fortalecer el sistema inmune. Las vitaminas, lo importante, todas las funciones, las N.000 funciones que cumplen, cómo nos brindan salud, son alimentos fundamentales. Somos un país absolutamente privilegiado que tenemos todo tipo de frutas y verduras disponible en todas las regiones. Tenemos de todos los colores. Cuando damos recomendación de frutas y verduras, decimos no una fruta. El comer banano únicamente no es bueno. Hay que comer frutas de colores variados. Cada fruta, dependiendo su color, está brindando vitaminas diferentes, está brindando propiedades nutricionales diferentes. Entonces, por eso, la variedad en el tipo de frutas, en el tipo de verduras, el familiarizarse con el sabor, el utilizarlo en preparaciones variadas, el tener colores, si comemos frutas amarillas, pues
fundamentalmente nos dan vitamina A, pero si comemos fresa y algunas otras frutas nos dan vitamina C, todas tienen y todas esas funciones están previniendo malnutrición oculta, déficit de micronutrientes, están promoviendo salud a corto, a mediano y a largo plazo. Son esenciales. Todas, en preparaciones múltiples. Nosotros somos un país privilegiado. Tenemos todo tipo de frutas y verduras, de todos los sabores. Entonces, debemos aprender, enseñarle al niño a consumirla, no tenerla como el alimento castigo, porque normalmente es, si te comes la verdura, te doy un chocolate. Entonces, la verdura es lo malo y el chocolate es lo bueno. Entonces, tratemos de utilizar esas frases, tratemos de utilizar entornos, momentos más agradables para pasar el mensaje. El disponer simplemente de un frutero en la casa y tener el aroma de la fruta todo el día, ya el niño por costumbre se va habituando a veces a consumir eso, si siempre va con mensajes, no con el castigo, sino con mensajes agradables. ¿Pero por qué? Porque son alimentos fundamentales. Quiere decir que si no se consumen, crean carencias. Y si tenemos carencias, estamos asociadas con la malnutrición oculta y con enfermedad. Entonces, es una necesidad. Somos un país privilegiado, tenemos una cantidad enorme de frutas y verduras disponibles. Lo que tenemos es tomarnos el tiempo para enseñar y para tratar de influenciar al niño, así que su consumo es bueno, así como el colegio es el sitio donde los niños pequeños la mayoría de las veces aprenden a no comer frutas y verduras porque es que los compañeritos dicen que es que son feos, y si los compañeritos dicen es feo, los niños piensan que es feo. En la casa podemos pasarle el mensaje que es real y acostumbrarlos a comer. Tomar diferentes estrategias para poder transmitir ese conocimiento de la importancia de frutas y verduras tan importante en la vida, para toda la vida además. Bueno, gracias, Clarita. Seguimos con otro aspecto supremamente importante de la nutrición, igualmente saludable, como son tener la proteína animal, la cual debemos ingerirla, pero preferiblemente que sean en preparaciones que puedan ser cocidas, asadas, como las carnes magras, pescados y huevos, que sean idealmente con una preparación pues menos dañina, como serían fritas. Además, es muy importante saber que además podemos, a partir de los 2 años en adelante, los lácteos se pueden consumir preferiblemente semidescremados o descremados como parte de una opción saludable también, pero que debemos ingerir los lácteos, que son fundamentales para un buen aporte de calcio y durante la vida. Además, se prefieren alimentos que den como sensación de saciedad para evitar que estén frecuentemente como los picky eaters más o menos, que están a toda hora comiendo y molestando y comiendo frecuentemente. Entonces, dentro de estos alimentos podemos, lo que hemos mencionado, recomendar las carnes magras, los pescados, el pollo, preferiblemente asado, pero también las leguminosas y frutos secos. Aquí tenemos que recordar que los frutos secos enteros se deben después de los 3 años, porque recordemos el riesgo que tienen de broncoaspiración y de cuerpo extraño en la vía aérea. Pero se podría consumir antes, idealmente, por ejemplo, en forma de crema de maní o cremita de almendras, para que sea más fácilmente tolerado y evitar ese riesgo de broncoaspiración. Y también porque son alimentos que son ricos en algunos nutrientes que son importantes y esenciales también para el desarrollo. ¿Me complementas acá, por favor, Clarita? Sí, yo creo que es otro alimento fundamental
¿Cuáles son los alimentos fundamentales? Las frutas y verduras, las proteínas, aquí tenemos todas, cada una de las proteínas, las carnes magras son carnes rojas son la principal fuente de hierro en la alimentación, las vísceras en el niño pequeño son importantes, los pescados además de ser fuente de proteína, tienen ácidos grasos omega 3 saludables, el huevo recordemos que es la proteína de mejor valor biológico dentro de las proteínas animales disponibles. El huevo es súper económico ahora en esta inseguridad alimentaria, en la difícil situación económica de muchas familias. Un huevito vale 600 pesos y le da 7 gramos de proteína a un niño, casi que le puede dar más del 40% de la necesidad de proteína a un niño pequeño. Y lo mismo, recordar la importancia de los lácteos, la principal fuente de calcio, cómo se han relacionado los lácteos con un crecimiento saludable, esa proteína, especial propiedad que se ha descrito de los lácteos para facilitar la proteína. Los lácteos se han tendido actualmente a desprestigiar mucho porque se ha asociado con muchas enfermedades, se ha promovido mucho el uso de bebidas vegetales como sustituto de los lácteos. En las personas adultas tal vez tiene menos repercusión en su salud, pero recordemos que hay muchos estudios que muestran que el consumo de bebidas vegetales no sustituyen las propiedades nutricionales de los lácteos y hay que tener cuidado en esto porque si por alguna razón hay que suspender los lácteos en el niño, tenemos que buscar cómo suplementar esos nutrientes que hacen falta. Pero como conclusión, pues sí, los alimentos, las proteínas de todo tipo son alimentos fundamentales, son excelentes, son esenciales para el crecimiento, para el desarrollo del niño, para crear hábitos saludables, para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, tenemos que hacerlo. Tú hacías mención a la importancia de los granos, el valor nutricional tan exquisito que tienen los granos y los frutos secos. Cada vez en la alimentación complementaria, por ejemplo, se habla más de la importancia de introducir el maní de forma temprana, pero en preparaciones como tú dices, en crema, moliditos, rallados, que no representen un riesgo para la alimentación del niño, pero que por su valor nutricional estos frutos secos son importantes en introducir en determinadas regiones especialmente, ¿no? Y la importancia de introducir muchos de estos alimentos, los que entre comillas dicen son alérgicos, cuando hay lactancia materna que es fundamental y disminuye mucho la respuesta desde el punto de vista alérgico e inmunológico. Y con el maní casi que hay en evidencia en los últimos artículos, en las últimas artículos y revisiones que se han publicado, que en la medida que se introduzca de forma más temprana, la probabilidad, igual que el maní, los alimentos alérgicos, el huevo, el pescado, en la medida que se introduzcan de forma más temprana, hay menos probabilidad de alergia que cuando se introducen tardíamente. Más temprana es a partir de los 6 meses, introducir este tipo de alimentos para disminuir el poder alergénico y no se ha asociado con problemas atópicos ni problemas de alergia importante. Se asocia más con la alergia en la medida que se hace más tarde. Recordemos la ventana de oportunidad de la prevención de alergias y es ese tiempo en que al ofrecer los niños estos alimentos disminuyen la probabilidad alergénica. Claro, recordemos aquí la ventana de oportunidad de los 1000 días, ¿no? Y ahí está la manera de empezar una vida nutricionalmente saludable y adecuada, como es empezar con la leche materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y complementadas hasta los 2 años o más. Entonces, con esa premisa, resalto lo que mencionaron ahora sobre la introducción de alimentos tradicionalmente considerados potencialmente alergénicos y la protección que brinda introducirlos con la alimentación materna. Bueno, otro
tips y recomendación que podemos decirles es que idealmente se prefieran pan y cereales que sean integrales en lugar de productos refinados, porque definitivamente esta fibra nos va a favorecer la salud intestinal, que es lo que estamos también personalmente buscando. La relación de la fibra, el consumo de granos, del consumo de cereales integrales, con un microbioma más saludable y la relación que se describe con unas mejores probabilidades de salud como un órgano, el fortalecer esta salud intestinal. Claro, y en esta salud intestinal los cereales integrales son fundamentales también porque evitan el estreñimiento. Cada vez tenemos más niños con estreñimiento y esto es importante también para su salud. Recordemos la importancia entonces del consumo de fibra y de agua para mantener una salud digestiva adecuada también. Además, el agua, recordemos que es el alimento líquido, por decirlo, ideal. Recordemos lo importante que es el consumo de agua para la hidratación y para todas las funciones de nuestro organismo. El siguiente tips es, ya hablamos un poco antes, pero este es muy específico, sobre todo con la forma de preparación de estos alimentos, como es el aumentar el consumo de pescados en preparaciones que mencionamos que eran cocidas, asadas o a la parrilla, y evitar al máximo el consumo de alimentos fritos, especialmente los alimentos consumidos por fuera del hogar, que son preparados de forma frita, con unos ácidos grasos posiblemente saturados que no sabemos realmente y que van en detrimento de nuestra salud. Yo creo que, Marce, que aquí vale la pena recalcar un poquito que la grasa no es que sea un demonio, la grasa se requiere grasa para tener una vida saludable. La grasa cumple muchas funciones en el niño, la importancia de ácidos grasos esenciales en su desarrollo cognitivo, todas las funciones que tienen determinados tipos de grasa. El llamado más al tipo de preparaciones, al tipo de grasas que se utilizan y cómo no reutilizar grasas, utilizar preferiblemente grasas de origen vegetal, grasas que no sean muy saturadas. Por ejemplo, ahora se habla mucho del aceite de coco. El aceite de coco es buenísimo para ponernos de masaje en el pelo y en la piel, pero no es bueno para consumirlo. Acuérdense que tiene muchos ácidos grasos que son monoinsaturados, que son muy saturados. Hay muchos reportes donde nos muestran que no es saludable. Entonces, es utilizar grasas sanas, el consumir ácidos grasos provenientes del pescado, de grasas vegetales, el aceite de oliva no someterlo a cocción dependiendo del tipo de aceite que se consuma. Eso ya sería dar una clase diferente, pero es importante, el llamado es eso, ¿por qué son tan nocivas las papas fritas de cadena? Porque es que se preparan en calderos de aceite que no es bueno, sometidos a temperaturas muy altas por mucho tiempo, y pues las consecuencias en enfermedades crónicas son importantes y en sobrepeso, ¿no? Claro, y ese aceite se cocina, se frita y se frita y se frita. Ese es el problema. No reutilizar nunca el aceite de preparación. Exacto. Y bueno, con todas estas recomendaciones que hemos tenido en cuenta, son recomendaciones para qué, precisamente para poner una alerta que durante esta época de contingencia se ha favorecido el sobrepeso y la obesidad. Lo dijimos inicialmente, ¿por qué? Porque ha habido una disminución en la actividad física secundaria al aumento de tiempo de pantallas, a una educación virtual, a un aumento de videojuegos, a que los niños están más en casa, a que no pueden salir, a que les ha faltado aire puro y ha faltado la vitamina D natural
que podemos adquirir por la exposición solar. Otro de los puntos que ha afectado es la comida desorganizada y de alimentos no nutritivos. Por estar en casa y por la facilidad muchas veces se prefiere, en lugar de hacer algo nutritivo, rico en familia, como lo hemos mencionado, pues la facilidad de consumir un paquete que ya está listo o un enlatado, y estos recordemos pues que son los alimentos procesados con calorías vacías, no nutritivos y que son más fáciles de consumir y que fácilmente los niños tienen una predilección también por ellos porque es lo que han aprendido seguramente. Hay que tener cuidado y sigue siendo válido el cuidado con los azúcares, con las grasas y la sal, aunque bueno, ya miramos un poquito qué pasa con las grasas y que realmente hay que consumir de todo tipo de alimentos, pero saber escoger los que más nos puedan favorecer la preparación de alimentos saludables. Yo creo que en este punto podemos, para finalizar, completar un poco. De pronto ya ahorita la doctora Ángela en su presentación nos habló sobre la actividad física recomendada y las últimas recomendaciones de la OMS. Entonces, de pronto podríamos recordar quizás qué tenemos que hacer para mejorar esa actividad física, y Clarita nos puede complementar sobre un cierre final de cuáles son las recomendaciones para una alimentación saludable. Pues volvemos a la actividad física como un elemento importantísimo para evitar el sobrepeso y la obesidad. Es muy, muy importante que los padres, como decimos, volvemos a decir, para ejemplo es el mejor predicador. Si los papás son sedentarios, es muy difícil que el niño tenga una actividad física ordenada. Al aire libre, ir a un parque, ir a, como digo yo, salir por la carretera y encontrar un pasto donde puedan hacer un picnic, donde puedan jugar con un balón, a montar con su papá bicicleta. Bueno, son tantas cosas que se pueden hacer y que es muy, muy importante que se hagan en familia o con sus pares cuando tienen su grupo pequeño que ya mucha gente lo ha formado. Pero lo más importante es que el niño desde que nace y de ahí durante toda la vida debe realizar actividad. Me decían, Marce, reforzar un poquito el concepto de alimentación saludable. Y es simplemente recordar la definición. ¿Qué es alimentación saludable? Alimentación saludable, por definición, quiere decir que es aquella alimentación que nos permite alcanzar y mantener un funcionamiento adecuado del organismo. Si recibimos una alimentación saludable, permite funcionar mejor el organismo y somos más saludables. Permite un crecimiento y desarrollo óptimos en el niño pequeño. Permite en determinados casos, cuando hay enfermedad, restablecer la salud. Y previene enfermedad a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la salud es la alimentación saludable, como su nombre lo dice, saludable brinda salud. Sabemos que la alimentación no saludable está relacionada con problemas de crecimiento en los niños pequeños, con enfermedad por todas las carencias nutricionales. Se ha asociado con enfermedades crónicas, con obesidad, con sobrepeso, con enfermedades cardiovasculares, con Alzheimer, con cáncer, con todo tipo de enfermedades, y eso se previene desde la infancia. Entonces, los principios que todos conocemos, todos los que están asistiendo, de aquello de que la alimentación tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada, a pesar de que fueron descritos hace tantos años, sigue siendo muy vigentes. Está completa en nutrientes y en alimentos fundamentales, equilibrada en calorías, ese equilibrio de calorías con calorías suficientes no es con calorías vacías, sino con calorías saludables. Eso hace la suficiencia de la alimentación.
el hecho de que tenga todos los macro y micronutrientes hace la suficiencia, y el que sea saludable es esta alimentación con los alimentos fundamentales, en preparaciones adecuadas. Cuando decimos cuidado con el azúcar, es porque el azúcar es una caloría vacía. No decimos no se consuma azúcar, decimos sea muy prudente, ojalá no sea más las calorías provenientes de azúcar, de fructosa y azúcares simples, no sobrepasen el 5%, máximo el 10%, la cantidad de sal que sea muy moderada, y las grasas, lo que ya decíamos, que sean grasas saludables y evitar los excesos. La moderación es la clave para una alimentación saludable, y el utilizar todos los alimentos fundamentales. Alimentación saludable es igual a salud a corto, mediano y largo plazo. Creo que Aquí no es el mensaje. podemos, claro, aquí no podemos olvidar cuál es el inicio de la alimentación saludable. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. No olvidemos, tenemos que incentivarlo. Y en este tiempo de pandemia lo debemos hacer. No está contraindicada, se debe hacer y debemos incentivarla. Creo que eso es una responsabilidad no solamente desde el punto de vista social, sino de salud pública. Es muy, muy importante. Lactancia materna exclusiva la tenemos que seguir incentivando. Y aquí tenemos unas recomendaciones que las pusimos como fuerte desde el punto de vista de evidencia, y que la debemos hacer todos, y resume bastante de lo que hemos hablado, y es establecer los horarios de alimentación y las rutinas, no perder estos espacios, crear rutinas de ejercicio, que una recomendación puede ser el baile también a los que les gusta o a los que nos gusta, aumentar el consumo de frutas y verduras y la ingesta de agua. Son recomendaciones fuertes y que podemos todos practicar y poner en práctica para lograr todo esto que hemos hablado durante esta hora, que es una alimentación saludable. Bueno, esto era lo que teníamos para contarles. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat si tienen alguna pregunta, y si no, también nos pueden preguntar. Voy a revisar qué tenemos por acá. Ay. Bueno, aquí hay una pregunta para la doctora Clarita que dice, en cuanto al consumo de huevo, ¿cuál es la recomendación del consumo de huevos según la edad? ¿Y qué tanto, si se pueden comer cuántos huevos, si se puede comer el huevo diario o semanal, o cuál es la recomendación acerca del huevo? La verdad, mira lo que decía hace poco, y el huevo es un excelente alimento, es el alimento que tiene la proteína de mejor calidad por su valor biológico, porque tiene todos los aminoácidos esenciales en proporción ideal. Por eso es proteína patrón. Entonces, el consumo de huevo, además, se ha estigmatizado mucho el consumo de huevo desde que hace unos años se relacionó con el aumento de colesterol. Entonces empezaron a tomarse prevenciones con el consumo de huevo, pero en general la recomendación actual es que el huevo es saludable, se puede consumir un huevo diario todos los días. Generalmente no se recomienda mucho más. La razón es que un huevo tiene alrededor de 250, 300 miligramos de colesterol, y la recomendación de colesterol para un día es eso. No quiero dejar claro que no es que el huevo sea responsable de la hipercolesterolemia, sino para no dar un aporte muy grande de colesterol. Por eso se recomienda un huevo al día. A veces se consumen o 7 a la semana. Es la recomendación en general, pero no hay que tenerle miedo. Al contrario, a veces es
mejor fuente de proteína y de menor costo que tenemos especialmente para el niño pequeño. Otro temor que se tenía era lo que hablábamos hace un ratico, que se ha relacionado mucho el huevo con la reacción alérgica en los niños pequeños. La recomendación en el pequeño es que el huevo sea perfectamente cocido. El huevo crudo puede tener consecuencias. El huevo debe suministrarse al niño perfectamente cocido. Esa es la recomendación fundamental, no huevo crudo. Gracias, Clarita. Bueno, yo creo que si no tenemos más preguntas, agradecerle a todos los participantes hoy en este foro que preparamos y que quedará grabado pues en el diplomado. Invitarlos para el siguiente foro en vivo para el día 30 de noviembre con temas sobre poricultura que les estaremos avisando con la debida anticipación, pero ya se pueden ir preparando para el 30. Agradecerles su participación en el diplomado, al juicio que han tenido contestando y haciendo todos los módulos y bueno, y contentos que estemos todos los días aprendiendo cada vez más sobre un tema tan trascendental para el desarrollo de la población como es la nutrición y la crianza de nuestros niños. Muchas gracias a doctora Ángela, Clarita, muchas gracias y bueno. Muchas gracias hasta a una ti. próxima.